y le tomamos el pulso a lo que pasa en el mundo. Este lunes va a ser la posesión de Donald Trump. Para hablar de este tema nos acompaña en un contacto desde el exterior el doctor Jaime Aparicio, quien es ex embajador y diplomático de carrera. Doctor Aparicio, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Paola, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Es siempre un gusto estar en el canal universitario y en tu programa. Gracias a usted por acompañarnos, señor Aparicio. Coméntenos un poquito, Trump inicia un nuevo mandato. Este lunes hay actos desde el 18. ¿Qué cambios podrían haber en la política exterior con el retorno de Donald Trump a la presidencia? Mira, el retorno de Donald Trump va a traer grandes cambios, por supuesto, en Estados Unidos. Esto también va a tener consecuencias tanto globales en el mundo como regionales, ¿no? Porque va a ser un gran cambio, un cambio de época, un cambio en todo sentido, y esto lo vamos a ir viendo y se lo está ya viendo. El hecho de que se hayan apresurado, por ejemplo, las negociaciones en el Medio Oriente entre Israel y Hamas y se haya llegado a un acuerdo de tregua, las presiones que ha estado poniendo Putin y Zelensky para tratar de ganar posiciones estos días. Todo esto muestra que hay una forma de entender el mundo del presidente Trump que ya está teniendo consecuencias en el mundo. En este sentido, ¿qué podría pasar con Bolivia? Sabemos que las relaciones no son las mejores hace ya varios años, desde que inició su gobierno Evo Morales en 2004, 2005. ¿Qué podría pasar? ¿Podría haber algún otro cambio, señor Aparicio? Mira, Paola, acá hay algunas cosas interesantes. Bolivia y el gobierno de Bolivia, sobre todo el gobierno del presidente Arce, es totalmente irrelevante en el exterior. El hecho de que no haya tenido una posición propia de política exterior, de que hayan destruido la carrera diplomática, destruido el Ministerio de Relaciones Exteriores, la incapacidad de la ministra, que no tiene la formación para entender lo que pasa en el mundo, nos han hecho absolutamente irrelevantes. Pero acá viene el gran problema. Nosotros en Bolivia, el gobierno ha subsidiado su política exterior. Al no tener una política exterior propia, se ha unido al carro de las peores dictaduras del mundo. Es decir, se ha vuelto la cola de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán, y esto tiene y va a tener consecuencias. ¿Y por qué va a tener consecuencias? Porque el presidente Trump por dos razones. Una, que el presidente Trump es muy práctico. Siendo honestos, no le interesa lo que está pasando en Bolivia, pero sí le interesa la seguridad de los Estados Unidos. Y en su agenda, uno de los temas principales junto al de inmigración es la seguridad. Ese es un tema. El segundo tema es que el nuevo secretario de Estado, es la primera vez que va a haber un secretario de Estado latinoamericano, hijo de cubanos, y con una agenda muy clara respecto a Cuba y Venezuela. Ya lo ha dicho en una sesión en el Congreso hace 2 días, muy claramente ha expresado su rechazo a esas dictaduras. Con esos dos elementos, ¿qué estamos diciendo? Que al estar la política boliviana subordinada a los intereses de Cuba, Venezuela, Rusia y Irán, estamos entrando a un terreno muy peligroso. En que esté muy bien informado Marco Rubio, que ya lo debe estar, de que Bolivia es el furgón de cola de estas dictaduras,
bueno, nos vamos a poner en un lugar muy peligroso. Ahí sí se están tocando temas estratégicos para la seguridad de Estados Unidos. Y me explico. El próximo secretario de Estado ayer o hace 2 días declaró que en Venezuela no hay un gobierno legítimo. Lo que hay es una banda de narcotraficantes. Estoy citando literalmente lo que él dijo. Es decir, es el gobierno del crimen organizado. Igualmente se ha referido a Cuba, de que ya en forma muy categórica de que se van a buscar cambios. Cuba también está asustada. Ayer han liberado a muchos presos, entre esos a Daniel Ferrer, una figura icónica de la resistencia cubana. Y ya saben que Trump no va a andar con medidas a medias como estuvo haciéndolo el actual presidente Biden. Entonces, acá hay un tema muy complicado para Bolivia. No se están dando cuenta de que están entrando a un terreno que sí afecta a la seguridad de Estados Unidos. Y también Marco Rubio lo ha dicho con mucha claridad, que no van a tolerar el tráfico de drogas. Es el tercer productor de cocaína. No van a tolerar la presencia iraní en América Latina. Ha aseverado que se están construyendo en Venezuela drones y que van a acabar con esa relación entre Irán y ciertos países latinoamericanos. Y el otro tema central de su discurso ha sido que una de las batallas que se va a dar en el mundo va a ser la relación con China. Y él está muy preocupado por la presencia china en América Latina. Y el hecho de que el litio, por ejemplo, se esté negociando con China y Rusia en Bolivia, es un tema también que afecta a la seguridad de Estados Unidos, y yo creo que esos temas van a ser muy complicados para la gestión del presidente Arce. Una gestión que va llegando ya a su final, señor Aparicio. Hay elecciones este año en agosto y al haber un cambio en ciertas corrientes, el caso de Argentina con un Javier Milei, en Estados Unidos un Donald Trump, que muestran líderes más radicales, ¿esto podría afectar al proceso de elecciones en Bolivia, este contexto internacional que busque cambiar, dar un golpe de timón a la ideología que viene gobernando durante al menos 20 años en el país, y esto cambiar las relaciones internacionales de los bolivianos y alejarnos de ese lado tan peligroso del que usted advertía? Yo creo que sí, Paola, porque hay ciclos políticos en la historia de América Latina. En Argentina, por ejemplo, es clarísimo, se ha dado en casi todos los países de América Latina, y yo creo que ahora el ciclo del populismo autoritario ha fracasado claramente. Estamos acabando en un desastre económico total, en un desastre moral sin límites y en un desastre institucional. Se han liquidado la justicia, las instituciones, la división de poderes, el sistema de partido. Es decir, se ha destrozado el país. Claramente no veo cómo el MAS todavía pueda tener opciones en una elección próxima que no sea el fraude o la manipulación de las elecciones. Por otro lado, hay ya una corriente mundial y regional, más allá de los juicios que podamos tener sobre los actores, incluyendo el presidente Trump o Milei o Bukele, pero claramente se está creando una corriente. El presidente Trump ha invitado a Edmundo González, que va a estar este lunes en Venezuela, el presidente electo y legítimo de Venezuela. Ha invitado a Bukele, ha invitado a Bolsonaro, que no sé si podrá ir, pero ha invitado a Giorgia Meloni de Italia, a Orbán, a Milei. Es decir, más allá de quienes lleguen y como decía, del juicio que cada uno pueda tener sobre ellos, es claro que esa corriente está ganando fuerza en la región. Y eso en alguna manera se va a extender como se extendió el populismo hace 20 años con la llegada de Chávez, o 30 años. Y yo creo que eso va a tener un efecto en Bolivia.
Eso no quiere decir que vayamos a imitar a líderes de otros países, pero yo creo que Bolivia está madura, lista para un cambio, y ojalá ese cambio sea pacífico, legal y constitucional, pero creo que por ahí va la cosa. Además de aquello que ha reconocido Edmundo González como presidente electo de Venezuela. En ese marco, señor Aparicio, si me permite, es hora también de retomar en un próximo gobierno, si no es del movimiento al socialismo, la carrera diplomática, reestructurar la Cancillería. Ha sido básicamente desmantelada, podemos decir, la Cancillería. Es así, Paola, la Cancillería ha sido destruida, además con mecanismos muy oscuros, ¿no? Porque se han despedido a la totalidad de funcionarios para legalizar esa y evitar su responsabilidad. El canciller Maita lo que ha hecho es buscar la ayuda de los famosos autoprorrogados, ese tribunal constitucional indigno, ilegal y usurpador de funciones, que ha sido el que ha tratado de legalizar esa medida diciendo que no existe en Bolivia carrera diplomática, cuando claramente durante la gestión de Karen Longarit se creó un escalafón, se anotó en ese escalafón que ya se había hecho en el 2004 y el 2000, en varias oportunidades se había hecho, y se procedió a institucionalizar esa carrera diplomática con gente que tenían algunos más de 20, 30 años y que habían estado todos esos años más postergados o fuera del servicio. Se trató de reencauzar esa carrera diplomática, y yo creo que lo que tiene que hacer un nuevo gobierno es profesionalizar esa carrera en base a la academia diplomática, en base a méritos, en base a esfuerzos, y dar oportunidades a todos los que quieren estudiar en la academia diplomática para que sea una carrera profesional y defiendan no intereses ideológicos, Paola. Lo fundamental, ya hemos aprendido con sangre en estos 20 años, es que la diplomacia boliviana tiene que defender los intereses del Estado boliviano, no ideologías. No pasar de una ideología a otra, sino defender los intereses del Estado boliviano. Estos 20 años hemos perdido toda posibilidad de reclamar la salida al mar. Hemos perdido el Silala. En unas actuaciones absolutamente irresponsables nos han llevado a todos estos desastres diplomáticos. En Naciones Unidas estamos aliados con las peores dictaduras, las que cometen más violaciones de derechos humanos en el mundo, y nuestras misiones diplomáticas son una verdadera vergüenza, porque no tenemos gente que ha sido designada en base a méritos, sino en base a su militancia política. Un país así no puede desarrollarse, no puede avanzar. Yo creo que si el país quiere recuperarse, quiere tener una institucionalidad democrática, un régimen respetable, tienen que cambiar estructuras jurídicas del país para darle institucionalidad, para que haya división de poderes, haya libertad de expresión, no hayan presos políticos, y nos estamos en una sociedad civilizada, tolerante, justa, pero absolutamente comprometida con darle oportunidades a la gente en educación, en salud, y darle a la iniciativa privada el campo para que ellos sean los que desarrollen la economía, las inversiones, la productividad y básicamente el desarrollo económico, ¿no? Y además de eso, tenemos que entrar a la era de la tecnología, y eso solo vamos a lograr entrar cuando vemos a la gente, cuando los hagamos partícipes de estas tecnologías que van a marcar el futuro del mundo. Entonces, el rol de la diplomacia y de la política exterior es fundamental. Es inconcebible que estos 20 años hayamos estado conducidos por gente inepta, gente sin formación alguna,
gente que verdaderamente ha hipotecado por razones ideológicas los intereses de Bolivia. Puesto. Señor Aparicio, como siempre es un placer conversar con usted de estos temas y en definitiva el tiempo nos ha quedado corto, pero lo estaremos convocando para hablar precisamente de estos cambios que se deben dar en la Cancillería y en la manera de relacionarnos con otros países desde Bolivia. Muchísimas gracias por habernos atendido y lo estaremos convocando aquí a Cartas sobre la Mesa. Buenas noches. Gracias, Paola. Buenas noches. Un gusto. Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, diplomático de carrera, con quien hablamos de estos temas fundamentales, de lo que va a ocurrir, los cambios que pueden haber en esta relación resquebrajada con Estados Unidos.